Sí. ¿Quién subió al cielo descendiendo? ¿No encuentra ridículo esto? ¿Quién subió al cielo? Proverbios 30:4. ¿Quién subió al cielo descendiendo? Es lo natural. Es lo natural. ¿Se puede subir bajando? Es necesario bajar para poder subir, para tomar impulso incluso. ¿No le llama la atención esto? Esto es muy interesante que nosotros podamos acuñarlo. ¿Quién subió al cielo descendiendo? ¿Quién reúne los vientos? ¿Quién es el que reúne los vientos? En su mano. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Y quién afirma todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Hay dos nombres que tenemos que conocer en este tiempo, pero que están reunidos en uno porque son tres. Entender el nivel de comunión que tenía el Padre con el Hijo. Porque es necesario que la iglesia entienda cuál es esa comunión. Tiene el palito, ¿cierto? Leíamos con respecto a Juan el Bautista. Escuche esto, por favor, hermano. Juan el Bautista era una antorcha. Una antorcha. Una de las 7. Una era Juan. Juan es esta antorcha. Moisés es esta antorcha. Pero en el centro, del cual nacen todos los brazos, está el Hijo del Hombre. Al centro del candelabro, y de donde se desprenden todos los brazos, está el Hijo del Hombre. Eso lo dice Apocalipsis. Y nosotros quisimos regocijarnos en esta antorcha. Pero Jesús decía: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Mas yo tengo mayor marturía que Juan. Mas yo tengo mayores niveles de muerte que Juan. ¿Quién subió al cielo descendiendo? Cristo. No hay otra forma de subir al cielo. Tú puedes subir en lo natural,
Pero en el reino hay solo una forma de subir. ¿Y cuál es esa forma? Descendiendo, muriendo, humillándonos, bajando, siendo siervo, no creyendo que sabemos algo, no creyéndonos profesionales, no creyéndonos sabios, no creyéndonos gerentes. Eso es una lucha, hermanos, una lucha que viene a presentarnos el ala norte, porque el ala norte tiene esta visión. Es un lugar, un punto cardinal que habla de subir. Es un punto cardinal que habla de ascender. Pero es imposible ascender si no hemos descendido. Tú no puedes subir. Y usted dice, oiga, pero si allá está la madurez. Sí. Pero los procesos de ascenso son y es por eso que las tribus tenían una disposición muy especial. Y hoy día vamos a explicar. Porque el ascender tiene que ver con una palabra que se llama misterio. Ese misterio que estaba escondido en él. Y que vino a ser manifestado. ¿A quiénes? ¿A quiénes le fue manifestado el misterio de Dios? A los santos. A los santos. Hermano, es tan importante cuando nosotros somos constituidos casa. Aquí tú no eres casa. Aquí hay llamamiento. Dios te llama a entrar, pero eres constituido una casa aquí. Por eso que tú puedes detectar rápidamente cuando alguien no está en la casa. Por una razón muy simple. Porque no entiende las disposiciones de la casa. Y se mueve solamente libre por el atrio. El entendimiento de la casa te lo empieza a dar cuando eres alumbrado. Y cuando yo soy alumbrado por Dios, cuando empiezo primeramente a morir a la carne, cuando empiezo a recibir la obra de Cristo aquí en su muerte. Es por eso que en el sacerdocio antiguo el sacerdote tomaba una llama aquí, un tizoncito, lo prendía de este fuego. ¿Y qué hacía? Se dirigía acá y prendía las llamas. Porque los niveles de muerte que tengamos van a ser una propiciación para entrar a la casa. El que no conoce los procesos de muerte no entra a la casa. No puede. Está velado. Puede venir un domingo. Puede estar en una instancia. Incluso puede hasta funcionar. Pero a la casa entran los que han empezado a recibir la obra y a ser establecidos en procesos de martirio o de muerte. Porque el sacerdote prendía las llamas y había un decreto que esas llamas no se iban a apagar jamás. Esto es glorioso. Es glorioso entender cómo el Señor por su obra nos alumbra para que esa llama empiece luego a
extenderse. Por eso Jesús decía, Juan es una antorcha que arde. Y cuando esa manifestación está en nosotros, es irresistible. Arde dentro. ¿Ha sentido al arder la presencia de Dios dentro de usted? Eso es tremendo. Pero el Señor dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque mis niveles de muerte son mayores. Porque si el Señor subió al cielo y se puso a la diestra de Dios, en la derecha, en el gobierno, es porque tiene que haber descendido de una manera tremenda. Debemos ser enseñados en esto, porque son los niveles de muerte los que nos van a hacer ascender. Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió. El Hijo del hombre que está en el cielo. ¿Cuál es el lugar del Hijo? Dígame, ¿cuál es el lugar, cuál es la posición natural del Hijo? El cielo. Por eso que en este lugar se inicia la madre de todas las batallas. Porque empiezan a pelear los ángeles de Dios que suben y bajan versus los espíritus inmundos que también quieren tomar la casa. Por eso Daniel hace una advertencia muchos años atrás, muchísimos años atrás, y decía: cuando veáis la abominación desoladora sentada en el templo, en el gobierno, huyan. Porque este lugar es un lugar de gobierno donde empiezan a manifestarse las fuerzas. Y la pelea del lugar santo es por quien toma y llena la casa. Para llenar la casa necesariamente debemos entrar a conocer el misterio de Dios. Y Él lo vino a revelar a sus santos. Por eso que es tan importante, porque lo que estaba oculto para los demás, Él lo vino a manifestar a sus santos, como dice el apóstol Pablo, para que todos juntamente, no es solo, junto a todos los santos, empecemos a comprender ese misterio. ¿Que dónde se aloja? En el lado norte. Y así como el sur quiere en nosotros esa obra del Señor, establecer a que seamos hechos rectamente o derecho, lo que busca el ala norte es que comprendamos el misterio de Cristo. Amén, pastora. Por eso es que cuando hablamos del diseño, no tenemos que quedarnos con una figura de un monito, el monito donde están las tribus, sino que tenemos que empezar a ver lo que el Señor nos quiere mostrar en cada parte. No como algo rígido, sino como una obra del Señor, porque cada una de esas tribus nos viene a mostrar
una obra de Cristo que está para nosotros. Entonces, cuando a lo mejor lo vimos al principio, pensábamos que se trataba de que alguno de nosotros fuera de una tribu de otra, ¿se acuerdan? Y algunos decían, soy de esta tribu, soy de la otra, por aristas que se van viendo en la vida de cada uno. Pero la verdad es que en cada una de ellas hay un trabajo del Señor que está para nosotros. Qué triste sería que usted conozca al Señor y pueda tomar esa salvación y no avance en su vida. Que se quede en el mismo lugar y vea que los demás van avanzando, van creciendo y usted no va avanzando. Aquí está una de las obras maravillosas del Señor para que usted y yo podamos avanzar. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted dice, pero ¿cómo lo hago para vencer esto? ¿Cómo lo hago para poder salir y poder crecer en esta área en la que estoy esclavo? Y acá en este diseño, en el diseño de la santificación, donde está Neftalí, Dan y Acher, hay una estrategia para que salgamos. Una estrategia del Señor para que avancemos. Mire, en ese lado ocurre la santificación. Entonces, ¿cómo uno dice, para santificarme voy a portarme bien toda esta semana y me voy a proponer no enojarme? Entonces pasan 2, 3 días y usted anda súper bien, pero el día cuarto ya no aguanta y se enoja. ¿Le ha pasado? O que usted dice, no voy a practicar esto y no lo voy a practicar y no lo voy a practicar, pero resulta que pasa la semana y lo hace otra vez. Y es que en el diseño la santificación es un resultado, no es un principio. Es decir, yo no me propongo portarme bien, hay un diseño del Señor para apartarnos, porque eso es la santificación. La santificación es apartarnos. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí hay algo tremendo, porque si usted ve Neftalí, Neftalí es el principio de esa santificación, el principio que nos va a llevar por la obra de Cristo a avanzar desde el atrio al santo y al santísimo. Aunque vuelvo a decir otra vez, no se trata de que esto sea como ingresar al edificio y eso es el atrio, ingresar al hall que sea el santo y esto es el santísimo, porque el Señor va trabajando en todas nuestras áreas de manera simultánea. Entonces, ¿cómo lo va a hacer a través de la obra de Neftalí? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Si nosotros nos fijamos en Él, Él es una sierva. Y por eso es que se le dice sierva suelta. Es decir, nos está hablando de lo importante que es que usted vaya ascendiendo en su vida espiritual. Piensa en esto. Que lo hablábamos en el discipulado y lo hemos hablado en más de una oportunidad. Lo que usted hace, ¿a quién le trae beneficio? ¿A usted? Usted se levanta, trabaja todo el día, ¿lo hace para ganar plata y tener bien a su familia? Entonces yo le pregunto, ¿dónde está el Señor en la ecuación? ¿Estudiamos para ser mejores profesionales? ¿Trabajamos para comprarnos una mejor casa y que no está malo? Pero Cristo está presente en lo que usted hace. Porque ¿cuál es la diferencia? Yo puedo trabajar todas las horas del día y tener a Cristo fuera porque yo estoy enfocado en mí. Pero es distinto cuando usted sale en la mañana y va a trabajar y dice, Señor, yo en este día te voy a dignificar con lo que voy a hacer. No le estoy trabajando a un empleador, yo estoy trabajándote a ti. Y por eso en mi trabajo voy a hacer las cosas impecables, no para que me premien como el mejor trabajador del mes, sino porque tú estás aquí, entonces yo hago las cosas distintas. Tampoco se trata de que usted en el trabajo se ponga a predicar, si a usted le pagan por trabajar.
A menos que usted sea el dueño de la empresa y se ponga a predicar, eso es otro tema. Pero es una sierva suelta que nos está hablando de que tenemos que ascender en la vida espiritual. No podemos seguir pensando de forma natural solamente. No podemos pensar que el centro de las cosas somos nosotros, porque yo tengo que pensar, Señor, lo que yo hago te tiene que dignificar. Mi comportamiento te tiene que dignificar, el trato que tengo con mi esposa, con mis hijos, la forma en la que trabajo te tiene que dignificar. Cuando usted estudia, lo estudia para saber más. Cuando usted lee las escrituras, usted las lee para memorizar. O de veras tiene esa hambre de conocer la vida, porque la palabra es espíritu y es vida. O usted tiene días a la semana donde dice ya, lunes, miércoles y viernes tengo tiempo de oración. Martes, jueves y sábado, no. Porque podemos volvernos religiosos. Necesitamos crecer en esta vida espiritual. ¿Y cómo lo hace Neftalí? Porque Neftalí está arriba de Simeón. Y lo que nos está hablando en que nosotros tenemos que aprender primero a oír, el oír inteligentemente, y luego viene el proceso del sacrificio. ¿Por qué es el proceso del sacrificio? Porque cuando nosotros estamos comenzando, hay un sacrificio, y el sacrificio es que tengo que obedecer lo que el Señor me está hablando. Y eso es difícil. Y es difícil obedecerlo porque nosotros estamos acostumbrados a programar nuestra vida a nuestra manera. Estamos acostumbrados a que hay ciertas cosas que tienen prioridad, otras no tienen prioridad, pero nosotros las medimos de acuerdo al beneficio que nos trae a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y no las medimos de acuerdo al diseño del Señor. Por eso es que cuando nosotros estamos en ese proceso de aprender, de escuchar atentamente al Señor, el Señor tiene que revelarnos las cosas que en nosotros están mal. Y hay cosas que no necesitan revelación, necesitan disciplina. ¿En qué cosa no necesita revelación? No necesita revelación el congregarse, necesita disciplina. Y cuando llega acá, desconectarse y conectar todos sus sentidos en el Señor. Porque si no lo hace así, entonces usted no está siendo edificado, porque no se está adentrando en la atmósfera del Señor. Neftalí nos habla de ese proceso donde nosotros tenemos que aprender a oír, donde está Simeón, pero luego tenemos que subir. Y eso requiere un sacrificio, lo que decía el pastor, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque Neftalí es girar. Mira, no te voy a hablar del significado del nombre, sino del origen de la palabra Neftalí. Neftalí viene de Neftalem, que es una traducción literal del hebreo, y de esta palabra, que es Naftalí, deriva el verbo patal, que significa girar. Entonces, la palabra Neftalí habla de girar. Y si nosotros hablamos de ese girar, el espíritu gira. Entonces, aunque Neftalí está en el atrio, nos está hablando de que en el atrio nosotros tenemos que girar. Girar no a nuestra velocidad, sino girar de acuerdo a la velocidad del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para girar de acuerdo al Espíritu de Dios y salir de mi propio diseño? Aquí llegamos al contexto del nacimiento de Neftalí, de ese que significa girar. Porque Neftalí es el segundo hijo de Bilhá y Jacob, el segundo hijo. Y aquí es importante que entendamos esto juntos, porque ella dice, concibió otra vez Bilhá, la sierva de Raquel, y dio a luz el segundo hijo a Jacob. Usted sabe que en las escrituras, como esta está hablando del segundo hijo, los números representan algo.
hablan de algo, significan algo. Por eso el pastor Fernando el domingo pasado decía, tienes que ver qué trasfondo tiene tu cumpleaños, el de tu nacimiento, la fecha, los años de matrimonio, qué sé yo. Ya sabemos que los nombres hablan de algo que tiene que ocurrir en ese tiempo. Que si no ocurre eso, estamos desfasados, pero si ocurre eso, vamos en ese tiempo de Dios. Es el segundo hijo de Bilhá, la sierva de Raquel. Y aquí dice cómo lo concibió. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Esas luchas de Dios, uno empieza a preguntar, ¿cómo hacen luchas de Dios? O sea, Raquel peleó con Dios. No quiere decir eso. Cuando dice con luchas de Dios, está diciendo con luchas de Elohim. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando hablamos de las luchas de Elohim, entonces nos conectamos con lo que hemos estado hablando desde el principio, el Dabar. Porque Elohim dijo, hágase, y fue hecho en Génesis. Él hablaba y las cosas se hacían. Entonces esta lucha de Elohim es una lucha con la que ella tiene que contender con su propia naturaleza, su naturaleza caída. O sea, la lucha de Elohim que usted y yo tenemos que hacer, que tenemos que librar, es una lucha espiritual que vence la naturaleza carnal. Ahí ya tiene un tip. ¿Cómo venzo este problema? ¿Cómo venzo donde estoy? ¿Cómo salgo de donde estoy? ¿Cómo resuelvo este problema? Porque el problema no está montones de veces en que usted vaya y converse con la persona con la que esté teniendo el problema. Supongamos que tiene un problema de un juicio. No se lo va a resolver en un juicio. A lo mejor va a obtener una sentencia, pero el problema no se resuelve. Con luchas de Elohim he contendido con mi hermana. No es que ella se peleaba con Lea físicamente. Es una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque Lea tiene hijos y ella no. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha? Tu lucha es que, pues, pongámonos de algo natural, es que no tienes casa propia. Tu lucha es que no puedes salir de una deuda. Tu lucha es que no puedes amar a tu esposa. Tu lucha es que no te puedes reconciliar con tus hijos. Tu lucha es que no te llevas con tus padres. Tu lucha es que no logras vencer la violencia. ¿Cuál es tu lucha? Tu lucha es que quieres casarte y no tienes cómo. O tu lucha es que estás casado y no quieres estar casado. ¿Cuál es tu lucha? Tu lucha es con una persona que no toleras a esa persona y tienes que estar con ella en el discipulado o en el trabajo o en tu casa. ¿Cuál es tu lucha? Porque aquí está diciendo el Señor en su palabra, que es inspirada por Él y que es útil para nosotros. Nos está diciendo que esa lucha de Elohim se vence en la figura de Neftalí. No es que Neftalí sea superior a Cristo, sino que el Señor nos está enseñando cómo se vence las luchas de Elohim, la lucha para que usted pueda vencer esa situación. Ahora, si usted no quiere salir es otra cosa. Porque hay gente que le gusta lo que hace. Hay gente que tiene el problema y pide ayuda, pero en realidad quiere la solución del momento y seguir practicando lo que practica porque le gusta. Y esa posición le acomoda. Porque tiene en su corazón eso como prioritario. Y a eso llámele adicción, llámele una relación impropia, llámele lo que quiera, pero le gusta. Pero esto de acá, cuando nosotros estamos hablando de esta lucha, dice, con luchas de Elohim he contendido y he vencido. Está hablando de esa lucha espiritual. Y Elohim ya dijimos que tiene que ver con el Dabar.
Y hemos hablado hartas veces de lo que es el dabar. El dabar es esa palabra creadora que sale de la boca de Dios. Entonces no es con mi palabra o con mi frase, no. Por eso es que esa es una de las maneras de comenzar a ascender, porque aquí dice Raquel, yo contendí y pude salir adelante. Ahora, ¿cómo lo hizo? Porque necesitamos entender esto. Dijimos que es el segundo hijo de Bilhá. Cuando nosotros hablamos hace tiempo atrás y contamos de que esa mujer, esa esclava, Ena, tuvo estas dos hijas, Silpa y Bilhá. Silpa se llamaba el lugar donde estuvo en cautiverio Ena. Eso sale en la historia, no sale en las escrituras. En las escrituras solamente dice que eran hijas de la criada. Estuvo en un lugar cautiva y esa se llamaba Silpa. Indistintamente de que Silpa signifique mirra. Pero resulta que Bilhá nació en la tierra de Bilhá y por eso le pusieron Bilhá. Y Bilhá, además de ansiosa, significa en ese girar. ¿Por qué? Porque cuando una persona no es llamada por el Señor, no está en ese diseño del Señor y está fuera de Él, es una persona ansiosa esa que tiene ese diseño. Hoy día está pero tremendamente preocupada porque no puede controlar mañana. Y quiere controlar lo que va a pasar mañana. Ya se está pasando 100 películas y siempre la peor película es la que cree, pero quiere controlarlo todo y cuando no lo puede controlar todo, entonces se enferma. Y dicen que Bilhá cuando nació no podía tomar el pezón del pecho de su madre porque era demasiado ansiosa. Ahí está Bilhá, el segundo hijo de esta mujer es Neftalí. Y fíjese que Neftalí significa girar. Y la mamá era ansiosa. Ahora, si es el segundo hijo, lo que esto quiere decir, que usted ya se sabe de memoria esta palabra, que significa Bet, ¿verdad? ¿Se acuerda? Bet, no se acuerda. Dos es Bet, diga conmigo, dos es Bet. B larga ET. Dos es Bet. Significa casa. ¿Qué significa? Ya, ¿qué significa el dos? Casa. ¿Y casa qué número es? ¿Se lo aprenderá? Porque cuando usted vea ese 2, va a relacionar casa, 20 años tiene que entrar en la casa, 2 años tiene que entrar en la casa. Cuando vea el 2, va a pensar inmediatamente en casa. Eso no cambia, es así, 2. Entonces, si es el segundo hijo de Bilhá, está hablando de que ella tiene que entrar a la casa. ¿Quién tiene que entrar a la casa? La que se supone que es la mamá, que es Raquel. Porque la Bilhá tenía las guaguas a nombre de Raquel. Y Raquel estaba en la casa, ¿tenía casa? ¿Tenía hijos? ¿Se acuerda que Raquel significa la oveja? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella tiene que entrar a ese diseño de que su casa, que estaba desolada, que estaba vacía, pueda generar algo. Y aquí está Neftalí, porque después de Neftalí, ella recién concibe. Entonces lo que nos está hablando el Señor es que las luchas espirituales que tenemos no son malas. No es terrible que usted tenga esa lucha si usted lo enfoca de acuerdo al diseño del Señor. No es terrible, le va a permitir crecer. Y volvamos a lo mismo, si usted tiene esa dificultad y no ha podido superar eso, el Señor está diciendo que esa lucha tiene 2 caminos. O usted lo confronta como Elohim, en ese camino del dabar de Dios, o usted lo confronta de forma natural y no avanza en nada. Pero la lucha es una oportunidad para que usted y yo crezcamos.
No es algo terrible. Yo quiero contarte un ejemplo antes de contar el número 6. No está hoy día la Connie, pero lo voy a contar. La Connie fue a ver, no sé, el miércoles. Fue a vernos y nos dijo que ella tenía una dificultad y era que el endometrio estaba en 15 milímetros y se hizo un tratamiento, no respondió, le aplicaron otra cosa, no respondió, la volvieron a ver y le dijeron, ¿sabes qué? Esto está complicado, te vamos a tener que tomar una biopsia. ¿Era? Biopsia, ya. Entonces ella fue y estuvimos conversando y empezamos a hablar respecto del diseño, porque estamos hablando de que ¿qué cosa es? Ya. El útero, ¿qué cosa es? Entonces, si una persona tiene un problema de útero, podría tratarse de un problema de... Listo. Ya te estás volviendo un ministrador también. Estás listo para empezar a ministrar gente. Entonces nosotros comenzamos a hablar de Neftalí, pero no como Neftalí, sino de los dichos del Señor. Y le dijimos, tienes que empezar con los dichos del Señor, los dichos, la palabra del Señor para esa situación. Si la casa, veamos, si un ejemplo que no tiene que ver con quien nada, sino un ejemplo cualquiera. Si la casa está engrosada, ¿cuándo usted le pone doble defensa a su casa? ¿Cuándo? Ya, cuando es frío, bien, Luis Hernán. Pero si le pones reja, seguridad, miedo, peligro, ¿cierto? Protección. Entonces, si yo estoy viviendo una situación de ese tipo, porque esas son cosas inconscientes, no siempre son conscientes, yo empiezo a soltar ese davar de Dios, de seguridad. Él está conmigo, no pasa nada, Él va conmigo a mi lado, Él es mi roca, Él es mi refugio, Él es mi castillo, Él es mi libertador. Caerá 1000 a mi diestra, 10.000 a la otra, me confundí. Bueno, tú te lo sabes. Y lo empiezo a hablar a alma mía, en el nombre de Jesús, corazón, no tengas temor. Y no es cierto, también tienes las personas amadas que van orando contigo. Pero ¿qué te quiero decir? Bendito el nombre del Señor, porque esto no tiene que ver con ninguna persona. El endometrio disminuyó en 2 días a 4 milímetros. 4. No lo pudieron bajar con tratamiento, tenía 15. Milagro, esta vez no es milagro. ¿Sabes por qué? Porque la lucha se vence con el davar de Dios. Este es poder de Dios a través de lo que se habla. Aquí está como tú puedes tener la lucha, porque la lucha no significa ándate para tu casa, no. Y lo que estábamos hablando delante, decíamos, Señor, que esos montes que cada uno tiene, la iglesia aprenda a hablar en las regiones celestes, porque nosotros nos enfrascamos con la persona. Es que tengo que amar a Víctor, esta es mi lucha, es mi discipulador y no lo logro amar, tengo que amarlo, te voy a amar, No, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que el que no ama a su hermano tiene tinieblas. Ven a tratar con mi tiniebla, porque yo no sé qué hacer para unirme con él. Tu palabra dice, esas son las cosas que me empiezan a adentrar en la casa. El davar de Dios es una palabra de Dios que no es la que usted recita de memoria, sino que es una palabra que usted comienza a recibir y se hace vida dentro. Y eso nos adentra en la casa, porque ¿quién se va a apartar del Señor si empieza a haber respuesta? ¿Quién se aleja del Señor si no ve que el Señor le empieza a abrir las puertas? Sino que la fe sigue creciendo, porque uno va viendo el poder de Dios. Ahí está la diferencia en que una persona solamente alcance salvación. Si solo alcanza salvación, no va creciendo en su vida espiritual, y el crecimiento de la vida espiritual se manifiesta en lo natural. Segundo hijo, que significa tiene que adentrarse en la casa, pero a la vez es el sexto
hijo de Jacob. Y esta es la parte importante, porque esta es la parte que no nos gusta. Y hoy día usted, aunque lo hemos hablado montones de veces, ¿usted se acuerda que el 6 significa Bab? No se acuerda, lo hemos dicho varias veces. Apaga el 6 para que se lo aprenda la congregación. Para que no seamos ignorantes, iglesia. No seamos ignorantes. 6 es Bab. Diga conmigo Bab. Ya. ¿Qué cosa es 6? ¿Qué cosa es 2? Bet. Está hablando en hebreo, ¿ve? ¿Ve? 2 es Bet. 6 es Bab. Y Bab significa cruz. Entonces, Bab, ¿qué significa? Cruz. ¿Y qué número es? Préndelo, chanchita hermosa. Esta es la parte difícil. Porque la cruz es esa parte donde nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir a tratar de resolver las cosas nosotros, a nuestra manera. Tenemos que morir a correr, a pedir ayuda a alguien que tal vez no tiene la luz del Señor. Porque sabemos a veces que si corremos al discipulador no nos va a decir lo que nos guste. Yo he visto que algunos de ustedes se portan mal. Porque se van donde el discipulador y el discipulador les dice una cosa. Y después lo encuentran a uno volando bajo, ¿no es cierto? Camino al baño, para arriba. Pastora, pastora, pastora. Cuentan la mitad de la historia y dicen de tal forma que uno le diga ya. Y después el discipulador dice, pastora, usted dijo ya, ¿de qué? Usted conversó con tal discípulo, con tal discípulo. ¿A dónde? Conversó con usted, tiene que haber sido de pasillo. Sí, pero usted le dijo que sí. Cuando te dan una respuesta, sujétate a esa respuesta. Ahí está la cruz, po. Ahí está la cruz. La cruz significa de que yo tengo que morir a esas áreas que a mí me gustan. Tengo que morir cuando recibo una instrucción y ahí no necesita revelación. Uno tiene que obedecer, porque el tiempo de atrio, donde está Neftalí, solamente se obedece. No hay revelación en esa parte. Solamente hay obediencia. Por favor, no te enojes. Por favor, no te sientas, no te molestes, por favor. Sino que avanza en la corrección que te dan. ¿Para qué? Para que podamos seguir subiendo. Eso es 6. 6, ¿qué significa? Cruz, Bab. Ahí están esas áreas. Entonces, ¿cómo yo voy a ir ascendiendo allá? Voy a ir ascendiendo con los dichos hermosos. Esa es la profecía que Jacob le dio a su hijo. Dice, Neftalí, sierva suelta, que pronuncia dichos hermosos. Dichos hermosos, hermano precioso, no significa qué lindo el Señor, qué rico, qué problema tan grande tengo. Gracias, Señor, por este problema tan grande. ¿Sabe que cuando yo estuve resfriada sin voz, me levantaba y salía igual? Tuve como 4 días en cama, después me sanaba, después me acostaba, después me sanaba. Imagínese, hermano, yo acostada. Terrible, 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 una prueba muy dura para mí. Y yo decía, porque no puedo estar acostada. No puedo. Pero yo decía, Señor, ¿cómo estarán las personas? Entendí de alguna manera una parte chiquitita a las personas que están harto tiempo enfermas. Porque yo me levantaba, venía para acá, perdía la voz, me iba para la casa, recuperaba la voz, volvía a perder la voz y volvía, y la tos en la noche, y que me ahogaba, y que esto y que lo otro, y ya había pasado más de un mes y yo lloré. Entonces decía, Señor, ayúdame en esto, porque después dije, mira la lecera, uno habla tanta lecera de repente, ya, Señor, si quieres llamar a tu sierva a tu presencia.
Si era un resfrío nomás, po. Pero yo ya, dichos hermosos. ¿Por qué dichos hermosos? Viste que a todos nos falta. Ya me veía yo con alas volando al cielo. Dichos hermosos, sierva. Sierva significa enviar lejos. Sierva. Entonces, cuando estamos hablando de sierva suelta, significa enviar lejos. O sea, yo estoy en esta posición y salgo a esta posición. Yo estoy hoy día con un problema gigante y luego ese problema gigante no está. Eso es. ¿Pero cómo? De forma sobrenatural. Voy a contar el ejemplo de la Marley Chiquisilla. La Marley Chiquisilla estaba con una situación que pasaron a orar por ella algunas personas y era imposible solucionar esa situación. Entonces, la Marley comenzó con los dichos hermosos a orar, la iglesia oró, qué sé yo. Y en un tiempo de, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses? ¿Cuánto fue? En 2 meses la situación se resolvió. Algo que era imposible, algo que para ella, y nosotros sabemos que de acuerdo a todo lo que está pasando en el mundo no se iba a resolver así, algo que para ella iba a significar un yugo de tiempo, de 2 años, 3 años, no sé cuánto. Y el Señor lo suelta. Entonces aquí estoy en esta posición hoy día, pero luego estoy acá. Sierva suelta, que suelta dichos hermosos. Y aquí está lo tremendo de esta palabra. ¿Por qué? Porque sierva suelta significa enviar lejos. ¿Cómo voy a enviar lejos? Con los dichos hermosos. ¿Con qué voy a enviar lejos? Dile a tu hermano, habla dichos hermosos. Habla dichos hermosos. Mírale aquí, si tiene arrugas aquí, no habla tanto dicho hermoso, hermano. Le da. Habla dichos hermosos. ¿Qué cosas son esos dichos? Dichos significa, emer significa palabra, mandamiento, cordero. O sea, habla Cristo. Habla Cristo. Habla Cristo. No hables lo que tú quieres decir. ¿Hasta cuándo te cabreas diciendo cosas malas? La palabra tiene que abundar en tu corazón. La palabra tiene que estar dentro de ti. La palabra tiene que ser vida dentro tuyo. Porque no se trata de recitar versos, sino de que tú hables del Cordero que está en ti. De la obra de Cristo que está en ti. Que el Señor te dé una palabra y esa palabra tú tienes que soltarla. Y esa palabra que el Señor te da, te saca de una posición a otra. No te saca el tratar con las formas humanas de resolver el problema. No vas a amar a alguien porque le digas te amo. Las cosas no se restauran así, sino que se restauran con Cristo. Pero que tú lo hables. Dichos hermosos que hablan de la brillantez, que hablan de la luz, que hablan del poder de Dios. Esos son los dichos hermosos. Entonces tienes que cambiar algunas cosas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de mi marido que se porta como el forro. Habla dichos hermosos. Señor, te pido que tú los cubras, los bendigas, los ayudes. Los cabros andan por cualquier lado. Habla dichos hermosos. Dichos hermosos es: Señor, haz tu voluntad sea hecha en la tierra, así como es en el cielo en este hombre. Te lo entrego. Yo te lo entrego porque yo no lo puedo cambiar. Lo mismo para la señora, lo mismo para el trabajo, lo mismo para tu situación difícil. Señor, yo no la puedo cambiar, pero tan solo si dijéramos, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra, y lo oramos de adentro, ya verías cambios.
Por eso es que hay un verso que dice, cuando estaban reconstruyendo el templo y ahí está Zorobabel, ¿qué le vas a decir a la montaña? Gracias, gracias a ti, con alabanza. Y el dicho hermoso, hermano, hay un salmo que no lo busqué, pero me parece que es el 149. Ese es un dicho hermoso. Estoy cargando mi Biblia. ¿Lo tienes ahí? Sí. Ya la cargué. Porque uno cree que el dicho hermoso es decir, Señor, te doy gracias, porque estoy prácticamente muriéndome. Pero en todo tiempo te tengo que dar las gracias, Señor. Entonces, aunque me esté muriendo, algún propósito tendrás. Tú no tienes la menor idea de lo que está pasando. Porque en realidad, mira, este es un dicho hermoso. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Hermoso, usted diga amén. Diga amén, por hermano. Alégrese Cristo plenitud en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Amén. Alaben su nombre con danza. Con pandero, haga el pandero, hermano. Con pandero y arpa. Hagamos el arpa. A él canten. O sea, mueve las manos cuando alabas, por mano. Fácil, fácil. Y dice, porque Jehová tiene contentamiento en Cristo plenitud. Oh, lindo el Señor, lindo a usted, hermano, los amo tanto. Hermosará a los humildes con la salvación. Dichos hermosos. Exalten a Dios con sus gargantas. Amén. Y espada de dos filos en sus manos. Dicho hermoso. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Dicho hermoso, hermano. Ese es dicho hermoso. Se da cuenta que como que se empieza a caer lo que uno tiene. Para aprisionar a sus reyes con grillos, a sus nobles con cadenas de hierro y ejecutar en ellos juicio decretado. Amén. Gloria será esto para sus santos. Aleluya. Se fija que cambia el tiro. Señor, te doy gracias porque estoy pasando por esta cosa tan terrible. Señor, pues te tengo que... Señor, ¿qué está pasando, Padre? Levántate tú contra mis enemigos, porque tú te levantas, Señor. Y entonces empiezo a decir lo que decía Moisés. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. No, uno tiene que pensar que esas son cosas para el campamento. Tú estás en el campamento, entonces puedes declararlo. Sean esparcidos tus enemigos, los que quieren tu mal, Señor, los que te aborrecen, se derritan como cera. Entonces tú puedes decir lo que está operando en contra mía. Señor, esos enemigos que yo no los veo, pero que operan a través de personas, se derritan como cera. Lo que tengo adentro mío que se opone a ti, que se derrita como cera. Levántate, Señor, contra mí mismo. Contra lo que yo tengo que hace que me oponga a tu palabra, que hace mirar las cosas de forma natural. Levántate, Señor, en mi vida. Levántate en mi mente, levántate en mi corazón, levántate en mis proyectos. Levántate en mi casa, levántate en mi familia, levántate en mi pega. Levántate, Señor, para que tus enemigos sean esparcidos. Porque tú eres la niña de sus ojos. Eso es lo extraordinario del Señor. Eso es lo extraordinario del Señor, que te mira como cosa preciosa y a veces no eres tan lindo. Dichos hermosos. ¿Y está la otra profecía? Estas dos profecías vienen a gestar el carácter de Neftalí. Pero este carácter, por favor, mi hijita, pon el monito. Tenemos que entender algo, hermanos. Nace de dos situaciones. Como ya lo dijo, de Bet, adentrarnos en la casa. ¿Qué quiere decir eso entonces? Es que los dichos hermosos nos van a hacer avanzar. Neftalí está en el atrio. Simeón está en el atrio. Simeón es escuchar inteligentemente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo podemos proferir dichos hermosos? ¿Quién dijo eso? Escuchando. Entonces, una forma de adentrarnos es escuchando.
escuchando a Dios. En medio de una circunstancia, escuchando a Dios. No escuchando a nosotros mismos, hermanos. No, escuchando a Dios. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué es lo que dice Dios? No lo que decimos nosotros, lo que dice Dios. En la medida que nosotros hagamos ese ejercicio y empecemos a escuchar inteligentemente, se van a soltar esos dichos hermosos. Que de hermosos tienen bien poco. Son dichos violentos del reino. ¿Se entiende? Palabra de Dios, palabra de fe, palabra de sabiduría, dichos hermosos. Dabar, ¿por qué? Porque la palabra dabar es con el dabar de Dios que fueron creados. ¿Qué? Es con dabar. ¿Cómo yo empiezo a avanzar en mi caminar para ser transformado en un Elohim? Y todo esto es por medio de Cristo. No es cualquier cosa. Hermanos, la palabra creadora sujetó los cielos. Ordenó la tierra, reunió las cosas. Y ese es el otro punto que tiene ese número 6. Porque no es la obra de la cruz, hay que obedecer, qué linda la obra que se murió. No, esa obra va a estar relacionada al objetivo que traza la obra de la cruz: reunir. Oye, qué hermoso esto. Reunir. El dabar reúne. El dabar reúne. El dabar hizo los cielos. Con el dabar se separaron las aguas. Con dabar se hizo el día y se separó la noche. Con dabar se produjeron la vida. Es por eso que es tan importante lo que decíamos delante. Porque nosotros hablamos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía dentro de sí: ¿quién eres tú? Un dabar. Un dabar que se suelta en el desierto. Un dabar que empieza a formarse en el lugar santo. ¿Por qué? Porque parte de una premisa: los dichos hermosos. Tú puedes estar en una... que siempre hablan del lugar santo. Como que estoy marcado a estar en el lugar, en el atrio. Como que el atrio es el patito feo del diseño. ¿Lo has sentido así? Pero no es el patito feo, es lo preliminar. Este lugar va a propiciar a que entres. Y en esa posición que veamos el advenimiento. Entonces, ese 6, ¿qué es lo que hace el 2? Me está diciendo que los dichos hermosos que se sueltan cuando yo aprendo a oír inteligentemente, van a empezar a soltar dichos que me van a adentrar. ¿A dónde? En la casa. Y además no solamente adentrarme en la casa, sino que al ser el 6º hijo, ¿de quién? De Jacob. Entonces en esta cruza, ¿qué pone Jacob? ¿Qué había en los genes de Jacob? Los hijos van marcando procesos, hermano, en nuestra vida. El 1 representa algo de ti. ¿Qué? Sí. El hijo también va a representar algo de la maternidad que hay en él. ¿Cómo lo vas a saber? Porque la maternidad representa el corazón. Y la paternidad, la mente. Cada hijo va a marcar la mentalidad que había en ese momento y el corazón del tiempo. Esto, hermano, es fabuloso. Fabuloso.
Entonces ese sexto hijo representa tomar cabeza. ¿En qué? En la reunión. El problema de Raquel era un problema mental. Luchas en la mente. Los problemas de Lea son en el corazón. ¿Entendió? ¿Entendió? Estas luchas están aquí. Son luchas de incredulidad, son luchas de Elohim. ¿Por qué de Elohim? Son luchas de Elohim. ¿Por qué luchas de Elohim? Porque hay un proceder que te mete en la casa y que hace que venga una transformación en tu mente, en la cual tú empiezas a gobernarlo a través de Cristo. Todo se reúne en Él. Por eso, hermanos, que tenemos que salir de la etapa de niñez. Salir. ¿Por qué? Porque en este tiempo se va a pasar lista de los dichos de nuestra boca. Se van a hacer vida. Y ese es el punto. Por eso el 2 y el 6 son tan importantes. Porque los dichos hermosos van a reunir las cosas en Él. ¿Van a tener peso mis palabras? Tremendo. Es por eso que Juan dice, ¿dónde estaba Juan el Bautista? Aquí. Había pasado. Soy una voz. Soy un dabar que clama adentro, que clama, quiere salir, tiene pugnas de desierto. Juan tenía pugnas con su paternidad, ¿o no? Pero era un nacido de mujer, y ahí la que se cuidó fue Elizabeth. Pero el punto es que un dabar se va creando cuando yo escucho inteligentemente y suelto los dichos. Me cacho la boca, me muerdo los dientes y empiezo a forzar eso. ¿Por qué? Porque ahí viene y se cumple la segunda profecía. Y la segunda profecía dice, esto es glorioso. Esta segunda profecía no la dice el papá, la dice Moisés a la tribu. Y dice, dijo a Neftalí, saciado de favores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? Por los dichos de su boca. Porque aprendió a soltar los dichos de su boca. Y los favores se empiezan a reunir. La gloria empieza a juntarse. Es por eso que lo de arriba está relacionado con el misterio. El misterio está relacionado con lo que hablamos. Eso nos va a abrir esferas o nos va a cerrar esferas. Nos abre el misterio o nos cierra el misterio. Entonces es muy interesante esto. ¿Por qué? Saciado de favores. Porque aprendió ¿qué? A hablar. Aprendió los dichos de Dios. Aprendió a soltar. Me gusta esa frase. Aprendió a soltar con fuerza. Aprendió a soltar con fuerza y lejos los dichos de Dios, los dichos del cielo. Y eso trasunta en el favor de Dios. Porque lo que hace el soltar los dichos, uno, nos adentra en la casa. ¿Por qué casa? Qué hermoso. ¿Dónde? En el lugar santo. En el lugar santo. Tú sueltas los dichos y empieza a haber un mover espiritual que te adentra.
Neftalí es una puerta. Te mete lleno de saciado. ¿Cuántos de ustedes se han saciado? Cuando tú te sacias, ¿te cabe algo más adentro? ¿Quieres más algo? ¿Quieres más sándwich? Estoy pochito, estoy saciado de bien, de bienes, saciado de favores. El favor empieza a ser, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué no salimos de la depresión? ¿Estamos concentrados en nosotros o Shammah? ¿Me estoy escuchando? Vivo el menosprecio. Corazón. No, Shammah. Shammah es, ¿qué está diciendo Dios con respecto a esto? ¿Qué está diciendo Dios? Ok, está grave mi hijo, perfecto. ¿Está en la UCI? Amén. ¿Qué estás diciendo tú? Yo necesito escuchar eso. Si yo escucho eso, va a pasar lo mismo que Centurión. Di la palabra. Di la palabra. Porque mi siervo va a sanar. Una disposición mental distinta, que aunque venga una situación que es deplorable, yo estoy escuchando lo que dice Dios acerca de esto. Saciado de favores y lleno de veracá. ¿Qué es la veracá? ¿Qué es la bendición? Otra vez la misma. No. Bendiciones que todos tus enemigos, ¿cómo van a terminar? ¿Cómo van a terminar, Víctor? Lleno de veracá. Lleno. Suelta los dichos. Se van a postrar tus enemigos. Suelta los dichos. El problema es que nosotros vemos mal. Nosotros queremos hacer, nosotros nos escuchamos a nosotros mismos. No nos damos un stop para escuchar al cielo, escuchar. Si solo escucho tu voz, si solo escucho lo que estás diciendo. Esto es grosero, hermano. Esto es grosero porque nos va a cambiar la mentalidad de culto. Yo le decía a la Nico hoy día ahí en la oración, no sé para dónde vamos. No tengo idea para dónde vamos. Pero hay algo que sé, le dije, que si vamos juntos, el Señor va a abrir lo que tiene que abrir, lo escuchamos. Te saca de una mentalidad temporal de las cosas. Es que el culto se hace de esta manera o se hace de esta otra manera, porque los hijos del cielo, los hijos que son herederos, se mueven en función del viento. Y en el lugar santo hay un mover de vientos glorioso. Pero nosotros tenemos que cambiar, crucificar nuestra manera de pensar y ver. Y empezar a escuchar lo que Él dice. Saciado de favores, lleno de veracá, lleno, donde sueltas el dicho, tus enemigos se van a arrodillar. Eso dice. Esto no miente. Y aquí viene una palabra que la encontró gloriosa. Ponga el monito espectacular. Lleno de veracá de Jehová. Lleno de veracá de Jehová. Posee. ¿Qué? Esto. Posee. ¿Con qué poseo? Con esto. ¿Con qué poseo? Con la palabra. Con la palabra. Posee el occidente. Posee el occidente. Porque así como el rayo
Va del oriente al occidente. Así será el advenimiento del Señor a nuestra vida. ¡Avance! Entre en el tiempo del advenimiento. Cristo está viniendo constantemente. Constantemente. Entrar en este advenimiento. Porque como el rayo del oriente al occidente, así será la manifestación del Hijo del Hombre. Y donde esté el cuerpo muerto, tráguese, traguémonos las palabras, tráguesela, hágalas morir. Allí se juntarán las águilas. El que tenga oído, oiga. El que tenga oído, oiga. El que tenga oído, oiga. Posee el occidente. Posee el occidente. Llega a la madurez. Llega a la madurez. Llega a la madurez. Porque aquí parte con dichos hermosos. Pero aquí entran en orden todas las cosas. Aquí se parte con dichos hermosos, dichos lindos, bonitos, preciosos. Pero aquí el soldado se prepara para la batalla. Con mi palabra no va a pasar nada. Escuchando Shamá, soltando los dichos hermosos y adentrando. Posee también, mira qué lindo. Llega la madurez, el occidente. Llega la madurez. Vas a soltar la palabra del Señor y todo se va a ordenar. Todo se va a reunir en Él. Todo es todo. Pero también posee ¿qué quiere decir eso? ¿Con qué se posee el occidente? ¿Con qué se posee el sur? Cuando yo empiezo a abrirme a escuchar al Señor, lo primero que se va a abrir va a ser mi paila. Muy bien, la paila. Si yo sigo avanzando, ya no es mi paila, es todo mi ser. Se va a alinear ¿a quién? Al lavar. Lucha de la carne. Dichos hermosos. Lucha del alma. Dichos hermosos. Va a empezar un mover dentro de ti que no va a trasondar tu vida, como decía la pastora, porque Neftalí es alguien que sino que esa forma de vida, esa influencia o impartición, luego de ti va a tocar a la tropa. Entonces se va a juntar contigo el Víctor y se le va a pegar la cuestión. ¿Por qué? Porque esa es la impartición espiritual. Y ya no tienes que luchar con el que atornilla al revés. Porque todos están en una misma mente, Raquel, y en un mismo